Hola, ¿cómo están? Oye, bueno, deseo en este día que la bondad del Señor Jesucristo te acompañe, que junto a Él todos nosotros podamos ascender de manera continua, permanente, persistente, la escalera del apóstol Cefas, es decir, del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en ese recorrido vamos juntos. Obviamente vamos ascendiendo por esa escalera hasta llegar a la cima, a la cumbre, la parte alta de la divinidad. Y allí nos quedaremos, ¿verdad? Con la divinidad para estar con Él por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla es esto! Estimados amigos y amigas, hermanos, hermanas, ustedes saben lo que es poder nosotros ascender, llegar al trono de la gracia. Esto es una maravilla, esto es una gran bendición, es la oportunidad, la áurea oportunidad que Dios nos ofrece a todos. Recordemos que el amor de Dios es amplio, amplio. Y mientras estemos en el amor de Jesús, en el amor de Dios, podemos ascender esa escalera de 8 peldaños, que su punta está ¿dónde? Aquí, su base está en la tierra bien fija, no se mueve, no señor, no se mueve. Y está la otra punta de la escalera llega al cielo y todos jóvenes, escuche bien, adultos mayores, los ancianos y también los niños, todos debemos ascender por esa escalera, así es. Así que recuerden que debemos decirle no a los ascensores, no a los ascensores. No a los ascensores para el reino de los cielos, no señor. Debemos subir por la escalera. Esta escalera nada más y nada menos es el Señor Jesucristo. Jacob soñó con esta escalera, la escalera mística, la escalera representativa, señoras y señores, la escalera que simboliza a Cristo Jesús. El 28 de abril de cada año se celebra en todo el mundo el día sin ascensores. ¿Qué les parece? ¿Ustedes sabían esto? El 28 de abril se celebra en todo el mundo el día sin ascensores. No elevadores en este día. No elevadores en este día. ¿Sí? Esto fue una iniciativa de la Asociación Internacional del Deporte y la Cultura, apoyada por la Comisión Europea. ¿Qué les parece? ¿Y qué hacemos para subir sin el ascensor? Las escaleras, señoras y señores. Estimado televidente, las escaleras, una alternativa perfecta para la salud. Así que recuerden, el 28 de abril es el día que se celebra en todo el mundo, el día sin ascensores. No sé cómo van a hacer con ese edificio que está en Dubái, que tiene más de 800 metros de altura. Imagínense cuántos peldaños tiene esa escalera. Esa escalera, las escaleras de emergencia que hay dentro de los edificios. Hay edificios que tienen 2100 escaleras. Imagínate tú, si la gente celebra ese día, ¿no? Nosotros que vivíamos en Caracas, en el apartamento, y hemos estado en otro lugar, en otros edificios, y hay que subir las escaleras, eso cuando se va la energía eléctrica es terrible. Entonces, imagínense ustedes el 28 de abril, día sin ascensor, día de no elevadores. Es una iniciativa de la Asociación Internacional del Deporte en Europa, ¿no? Deporte y Cultura, y fue apoyado por la Comisión Europea. Así que recuerden esta fecha, no ascensores. Claro, nosotros tenemos como, ¿cómo se llama eso? Como meta no usar ascensor para ascender al reino de los cielos. No usamos ascensor. Les aconsejo a ustedes que usan escala, ya sean fijas o movibles o removibles,
deben tener mucho cuidado, ¿oyeron? Porque hay accidentes, se han registrado accidentes a nivel nacional. Escuche bien, accidentes a nivel nacional, a nivel mundial, por el mal uso de las escaleras o por la gente confiarse. En esa escalera donde la gente va a turistear, va de turismo, hay personas que tienen que llevar su arnés de seguridad. Hay escaleras que son para la adrenalina, los que les gustan tener la adrenalina al máximo, que no hay barandas por los lados, pasamanos, nada, y ascienden por esa escalera. Sí, esa gente es arriesgada, ¿no? Es arriesgada. Y hay lugares turísticos donde le hacen firmar un documento. Agarran aquí la hojita y le dicen, venga para acá, señoras y señores, firme aquí. Y la gente llega, mire, firma, va a ascender usted a todo riesgo por las escaleras. Sí, señores, pero escuchen bien. Dicen que las escaleras, las casas donde hay escaleras, la gente vive más de 80 años. Porque eso le ejercita la salud, le ayuda para la salud. Pero ¿cuáles son los accidentes más comunes en la escalera? ¿Cuáles son? ¿Cuáles suelen ser? ¿Sí? Los accidentes que se producen al caerse de una escalera. Primero, lesiones en la cabeza. ¿Lesiones dónde? En la cabeza. Eso es un peligro, déjeme decirle. Es un peligro. Las caídas desde escaleras pueden provocar lesiones graves en la cabeza, conmociones cerebrales, fracturas de cráneo y lesiones cerebrales traumáticas. He visto personas que se han caído, hermano, de escaleras. Sí, terrible. Yo un día me caí, estaba subido, había subido para una mata de coco en una escalera. Y cuando estaba allá en la punta se desprendió esa bendita escalera como de 2 metros y pico esa escalera. Menos mal que había ahí ramas y monte. Y ahí caí, ¡pácata! Porque estaba ayudando a podar una mata de coco, hermano. Pero era muy alta. Es peligroso las caídas. ¿Lesiones dónde? En la cabeza. Fracturas, conmociones cerebrales, fracturas del cráneo. A ver, hay personas que han padecido este tipo de accidentes, ¿sí? Lesiones cerebrales traumáticas, hay que tener mucho cuidado. Y los niños, no deje a los niños solo en ningún tipo de escalera, ¿oyeron? Hablemos de la escalera nuestra, no la celestial. Las escaleras mecánicas, un niño se cayó jugando de una escalera eléctrica del 2.º piso y perdió la vida. Hay centros comerciales que tienen 3, 6, 8 niveles y hay elevadores, ascensores. Ay, qué rico, sí, a mí me gustan mucho los elevadores. O las escaleras eléctricas, porque uno va de piso en piso, pues, viendo todo, conociendo, y más aún si uno es nuevo en esa ciudad o si el centro comercial es nuevo. Entonces uno va de nivel y nivel de escalera en escalera eléctrica, obviamente. Hay las dos tipos de escalera, la eléctrica y la escalera normal, la fija. Un niño, la madre se descuidó, dejó que su hijo jugara en escalera eléctrica y se desprendió y perdió la vida. Hay que tener cuidado. Si en su casa hay escalera, mantengan los ojos puestos en las criaturitas, no dejen a los niños solos. No, señor, no. Nada de niños solos. Ahora, usted también debe tener cuidado. No se ponga a subir las escaleras, imagínate en las casas, con los pies mojados o los zapatos, o cuando las escaleras están mojadas o enjabonadas. Es un peligro. Tenga cuidado con la cabeza, las lesiones. Hay también fracturas, el segundo tipo de afecciones graves por caída en escalera, fracturas óseas. Sí, señores, diversas fracturas óseas, incluido hombros, muñeca, cadera, ¿sí? Esto se fractura debido al impacto, ¿sí?, de la caída. Conocí, Elena White se cayó. Elena White se cayó de la escalera de su casa. Ustedes pueden buscar en YouTube la casa de la sierva del Señor en esos años cuando ella vivía. Ella cayó por las escaleras, la recogieron al rato, la levantaron y quedó en cama. Ya estaba ancianita, déjeme decirle. Y de ahí no se levantó más. Entonces, los ancianos mayormente quedan postrados en cama cuando hay ese tipo de caída, donde se fracturan la cadera especialmente. La cadera, eso es terrible en una persona mayor. Así que hay que tener cuidado con el uso de las escaleras, ¿verdad? Y obviamente cuando una persona va en caída, ¿qué pone? Las manos, se rompen las muñecas, ¿sí? O el hombro. Bien, también están los huesos rotos. ¿Huesos cómo? Rotos.
rotura de huesos. Estas roturas y estas lesiones pueden ser devastadoras, ¿sí? Es terrible. Y esto interrumpe la parte cotidiana nuestra de realizar las tareas. Así que use las escaleras con mucha precaución. No se ponga a inventar porque usted es joven, porque no, vaya con cuidado. Evitemos las lesiones. Las lesiones. Si una persona se cayó de una escalera fija o escalera esa removible, movible, ese tipo de escalera, si sufre lesiones en la cabeza, no dude en ir a donde, al médico. Vaya a la asistencia médica, porque esos golpes son duraderos también. Son duraderos y a veces se hacen difícil de llevar o sobrellevar en la vida. Así que si usted se cae, usted debe tener el teléfono de emergencia, el número de emergencia registrado en el teléfono si está solo. Si está acompañado, vaya al médico porque mira, es peligroso, hermano. Es peligroso porque el médico va a definir, va a detectar a través del análisis suyo, ya sea por los exámenes o por el tacto y la observación, él puede ver si hay problemas ocultos, ¿sí? Que no sea inmediatamente perceptible, él puede ver eso. Así que hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que afecta la caída de las escaleras, lesiones en la médula espinal. Esto es muy delicado, es muy delicado. ¿Lesiones dónde? En la médula espinal. Sí, señores. Ahora, debemos tener mucho cuidado. Use con precaución las escaleras. No se confíe. Hay personas que se doblan el tobillo, el pie y tucu rueda. Busquen ustedes caída graciosa en YouTube de personas de escaleras, de las escaleras, de los dos tipos de escaleras, la escala, esa que es movible, que usted la lleva para ambos lados, o de las que están fijas. Busquen ustedes allí y se darán cuenta, ¿no? Se darán cuenta. Así que estén pendientes y especialmente en los centros comerciales. En China, una escalera se tragó a una señora. Hace tiempo vi esa noticia. Una señora iba por la escalera eléctrica y cuando uno llega ya al final, al descanso, eso es como de aluminio esa parte y ese es el motor de la escalera. Bueno, eso se abrió y la señora fue tragada por la escalera y fue, mire, molida por la escalera. Es un peligro, hay que tener sumo cuidado. Y no deje que sus muchachos hagan lo que quieran en la escalera, especialmente los niños que meten la mano, se le cae lo que lleva en la mano y la escalera, mire, es una máquina. Eso es una máquina, hermanos queridos. Así que hay que estar pendiente. Vaya este consejo para todos los hermanos, los televidentes, los que nos ven en tiempo real o en tiempo diferido. Así que bueno, saludamos a todos los hermanos nuevamente que se encuentran en las diversas ciudades del mundo del habla hispana. Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir la dosis o el contenido o el mensaje de dosis de conocimiento. Aquí estamos para avanzar. Estamos escalando la escalera de Cefas en 2 de Pedro capítulo 2 o capítulo 1, versículos 5 al 7. Y vosotros también poniendo toda diligencia, no con pereza y lentitud, no, con toda diligencia. Por esto, añadida a la base de vuestra fe, hace primer peldaño, virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Ya llevamos 4 escalones, ¿sí? 4 peldaños de esa escalera. Llevamos ascendido. La fe es la base de nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre va a hallar fe en la tierra, en algunos, poquitos, pero va a hallar. Virtud, las virtudes del cristiano, que nos hace demostrar que somos cristianos genuinos y a través de esas virtudes que son cualidades vamos a dejar el nombre de Dios en alto y el mundo va a honrar a Cristo, ¿verdad? El conocimiento es importante, adquirir conocimiento ya sea teórico o práctico, ¿sí? Teórico o práctico. Hay que adquirir conocimiento, llenarnos de conocimiento, especialmente en el área nuestra, la que nos va a llevar al reino de los cielos. Ese es el conocimiento que vale mucho para nuestra salvación. Bien, al conocimiento, dominio propio, la templanza, hermanos queridos. Hay que dominar los apetitos, las pasiones, las inclinaciones, todo. Dominar. A veces uno es muy dado a la inclinación de responder rápido, de hacer esto, lo otro, o de satisfacer el apetito
¿verdad? El de ingerir los alimentos o las pasiones. Hay que tener mucho cuidado, lo hablamos ayer. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Así es, señoras y señores, paciencia y piedad. ¿Sí? Entonces, al dominio propio, añadir paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Con ayuda de Dios, entonces estaremos hasta mañana, ¿verdad? Porque mañana nos toca ir a la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, tierra del sol. ¿Tierra de qué? Del sol. Nos toca ir a Maracaibo, tierra del sol. Así que para hoy vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia en griego, upomón. Sí, upomón, upomón. Escuchen bien, paciencia, concepto en griego, upomón. Eso quiere decir el que permanece debajo. El que permanece ¿dónde? Debajo. Así es. O sea, el que persevera bajo la más dura adversidad. ¿Sí? Bajo la más dura adversidad, como lo dice el apóstol Pablo. Pablo habla sobre este tipo de upomón, de paciencia. Es necesario que al ascender la escala, ¿verdad?, de Cefas, debemos cultivar la paciencia. Aparte de eso, Pablo dice que es el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, paciencia. Paciencia, escuchen bien. En latín, la palabra paciencia proviene del latín que significa, que es pati. ¿Y qué es pati? No es otra cosa que sufrir. Pati, paciencia, pati, sufrir. De hecho, el participio patien se introduce o se introdujo al castellano como paciente. Paciente, es decir, el que está en los hospitales, el que sufre. Entonces, la palabra paciente viene de donde, de paciencia, de pati de latín, que significa paciente, el que sufre. Y cuando usted va a un hospital, hermanos queridos, usted se encuentra con personas, no es que están sanas, son personas de paciencia, son pacientes, personas que están sometidas a un proceso sobrevenido o buscado en la vida. Un accidente de tránsito, una caída, desprendimiento de las escaleras, una enfermedad heredada. Son pacientes. Las personas que están en los hospitales desarrollan la paciencia. Y también hay otra palabra en griego, macrotumia. Macrotumia para paciencia, que significa también firmeza o constancia, resistencia. Entonces tenemos las palabras en griego con dos, upomón y macrotumia, y en latín pati. ¿Sí? De paciencia o de paciente. Así es. En resumen, ¿qué es la paciencia? La paciencia es una virtud. ¿Una qué? Una virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, entre otras cosas, persecuciones y todo eso. Paciencia. ¿Es necesario la paciencia? Sí, hermanos, sí. Una de las virtudes cristianas en el escalón anterior, añadida a la fe virtud, es la paciencia. Y está un peldaño completo en esta escalera, hay un peldaño completo sobre la paciencia. Es necesaria la paciencia. La Biblia dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos, los que guardan los mandamientos de ¿quién? De Dios. Así es, y tienen el testimonio de Jesús. La paciencia se basa en la esperanza, dice Romanos 8:24. Tenemos Romanos 5:3, lo que quieren buscar. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4. Primera de Timoteo 6:11. Segunda de Pedro 1:6. Y tenemos también Romanos 8:24, he dicho. Y Primera de Tesalonicenses 1:23. 1:23. Así es. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos, le dice, en vista de que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través
de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Qué tal? Entonces, a través de las tribulaciones, el Hijo de Dios va a entrar en el seno del Padre, es decir, en el reino de Dios. Y cuando uno está atribulado, ¿qué necesita tener? Paciencia. Mire, la iglesia del desierto, la iglesia de la era oscura del año 538 hasta 1798 desarrolló la paciencia en extremo. La era oscura está registrado en los textos históricos que tenemos en el mundo. La supremacía papal, cuando la iglesia tenía el dominio hegemónico sobre el mundo y nadie podía leer la palabra de Dios sino solamente los prelados, ¿se acuerdan? Y dice que la interpretación era de ellos y la Biblia estaba en latín. Y hubo hombres inspirados por el cielo que se encargaron de hacer la traducción, ¿verdad? Para su lengua familiar, del latín al inglés. Hubo hombres que lo hicieron, pero cuando lo descubrieron se encendió la persecución. Estos hombres fueron cazados como animales. Y al ser encontrados, los quemaban vivos. Sí, señores, está la historia, puede buscarlo usted en Google. Persecución papal en el año 538 hasta 1798. Ahí le sale una gama de información enorme. También está el capítulo Los portaestandarte, es decir, en el conflicto de los siglos. Ahí está, héroes de la Edad Media, usted puede buscar también. Ahí está. Estos hermanos desarrollaron paciencia, hermanos queridos. Hay gente que se queja, ¡ay, se fue el agua! Y empiezan a murmurar y maldicen, ¡ay, se fue el agua! No hay, es el vital líquido. Bueno, hay que tener previsiones. Hay que buscar potos, tobos. Aquí hay un lugar que visito, casi que periódicamente me toca visitar. Pero la última vez que fui, no había casi agua. Y es un lugar que llaman la Guadalupe, aquí en Coro, Estado Falcón. Viven una familia, dos familias de nuestra iglesia. Y los hermanos se mantienen con el agua que cae del cielo. ¿Qué les parece? Agua que cae del cielo. Y si cuando esa agua se acaba, o sea, no llueve, ellos tienen bastante tobos, recipientes. Hay pipas, pipotes, tambores, cosas de esas, ¿no? Ollas, perolas, llenos, todo eso lo tienen un patio lleno de, y todo bien tapado. Y de esa agua toman todos, agua que viene de ¿dónde? Del cielo. Ellos la tienen bien bonita y bien cuidadita, pues, el agua de tomar. Cuando yo voy allá, esa agua es espectacular. Es como dulcita, muy sabrosa. Y para uno bañarse, se baña con agua de lluvia. La última vez que fui, la mayoría de los pipotes, tambores, pipas, como usted le llame, recipientes, ollas, perolas, lo que usted, como usted lo conozca, aquí en Venezuela, en otro país, estaban vacíos. Y los hermanos tenían aquella paciencia. Entonces hay unas lagunas donde toman los animales, las vacas, porque hay ganado. Y el hermano va y busca agua allá, y el hijo trae agua para bañarse. Sí, señores, para bañarse. Entonces la gente a veces no tiene agua. Allá los hermanos son pacientes, administran todo, obviamente. Pero hay personas que se le va el agua y se pueden a criticar. Oye, hermano, para que usted evite esas angustias, si usted sabe que estamos en un país donde están fallando los recursos, y no solamente aquí, en muchos lugares en Europa está prohibido lavar vehículos, allá administran cada gota de agua, porque de gota a gota el agua se agota. Hay que tener cuidado. Otra cosa aquí, se va la energía eléctrica, el fluido eléctrico. Y a veces hay personas que tienen niños que tenían que hacerle el tetero o hacer cualquier cosa. Entonces uno tiene que ingeniársela a veces. ¿Por qué? Porque entonces se pierde la paciencia. Y cuando uno pierde la paciencia, esa resistencia, ese aguante, entonces ahora uno violenta el mandamiento. ¿Violenta qué? El mandamiento. Y por la boca, dice la Biblia, que lo que sale del corazón, eso es lo que contamina a ¿quién? Al hombre. Es necesario la paciencia. Los hermanos de la Edad Media desarrollaron la paciencia, hermano. No me digan que no me contradigan en esto, por favor. Desarrollaron la paciencia. Mujeres hermosas con sus amados esposos. Iba bien ataviadas, bien bonitas como para una fiesta. ¿Y a dónde iban esas hermanas? A ser sepultadas vivas con su marido, porque no se retractaban de la verdad que habían conocido. ¿Te das cuenta? Paciencia. Hombres que eran acostados en una mesa, y eso lo vi en Perú, en el Museo de la Inquisición de Perú en el 2014.
Ahorita cuando fuimos el año pasado no pudimos entrar porque estaban en remodelación esa área. Y allí funcionó, ¿verdad? El Museo de la Inquisición. También funcionó el primer centro del Congreso, pues, de los estados del Perú. Y hermano, habían instrumentos de torturas que yo me quedé sorprendido. Pero como ya uno conocía, estaba relacionado, le pregunté que qué pasó con la guillotina, que no veía la guillotina. Me dijo, no, la guillotina se usó en Europa. Los europeos les gusta quitar, mire, desprender cabeza. Usted ve la Revolución Francesa, hermano, si hubo una guillotina que se usó, eso se cansaba y los canastos salían llenos de cabeza, fue en la Revolución Francesa. La historia. Ahí leí esa historia hace tiempo, pero me llamó la atención. Claro, es un tipo de muerte misericordiosa, sin tormento. Sin tormento, solamente pone la cabeza y se viene esa cuchilla grandota de arriba y chácata. Y hay un canasto y la sangre corría. Bueno, en Perú, hermanos, los instrumentos de tortura eran peor que la guillotina. Sí, señores, peor. Era una mesa donde amarraban al pobre cristiano o a la cristiana. Y tenía un volante y empezaban a alar las extremidades. Si daban vuelta y las extremidades se iban alando. Habían extremidades que se desprendían, hermano. Sí, señores. Causaban afecciones para toda la vida. Quedaba atrofiado el cuerpo para toda la vida y en otros momentos desprendían los miembros. Quedaba solamente el tronco. ¿Eran pacientes los hermanos sufriendo? Sí. A otros los acostaban, le metían un pedazo de trapo en la boca y le echaban agua. La sensación de ahogo era terrible. A otros lo amarraban así, aquí, hacia atrás y le amarraban las manos y lo subían con un mecate y una cabulla. Y lo dejaban colgando. Le daban palo también como una piñata. Eso lo hacían en la Inquisición, en la Edad Media. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, dijo alguien por allí. Pero hay que conocer la historia de nuestros hermanos. Por eso dice la Biblia que esta es la paciencia de quienes de los santos. Es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo y está en el escalón. ¿Sí? En el escalón. En uno de los peldaños, pues, de la escalera de Cefas. Hay que tener paciencia. Otro tipo de tortura que hacían en la Edad Media. Acostaban al paciente aquí arriba, al hermanito, aquí en la mesa, lo acostaban y desnudo, ¿verdad? De la barriga de la cintura hacia arriba, desnudo. Y le ponían una jaula de hierro, una jaula ahí arriba del vientre, pues aquí. Agarraban una rata asesina, de esas ratas europeas grandotas, dientonas. Dice uno en términos coloquiales, ¿no? Agarraban esa rata y el verdugo llegaba con una cabilla caliente, ¿sí? ¿Con una qué? Cabilla caliente. Y empezaba a azuzar la rata. Dele, aquí y allá. Entonces, la pobre alma que estaba allí sufría. Esa rata empezaba a caminar. Y cuando hurgaban la rata, que la quemaba, y la rata desesperada, ¿por dónde cree usted que salía esa rata? Por la parte más blandita, por aquí, hermano. Por el abdomen, por la barriga, empezaba a escarbar desesperadamente. Y el pobre cristiano sufría y gritaba ahí. Pero tenía paciencia. No renunciaban a la fe. Eran pacientes. Entonces usted y yo necesitamos la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermano, con carácter de urgencia. Otros métodos de tortura es inmenso. De repente usted es muy sensible y le puede herir su sensibilidad. Pero es necesario que usted sepa esto. Porque hubo cosas enormes, tortura para las mujeres. Inventaron un mecanismo para abrir a la mujer y sacarle la matriz así en carne viva. En carne viva, hermano, una cosa espantosa. Le amputaban los senos. Habían torturas enormes, amarraban a los cristianos, a los caballos, de aquí de las manos o de los pies, y le daban a esa bestia salvaje. ¡Ale! Se iba ese caballo con ese cristiano en esas carreteras pedregosas. Así morían los cristianos. ¿Perdían la fe? No, señor. No. Y Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que debemos, con la ayuda del Señor, ¿qué hacer?
Solicitar a Dios mucha fortaleza, aguante, resistencia, como los pacientes. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa prueba producía ¿qué? Paciencia. Sí, señores. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia y la prueba producen ¿qué? Perfección. Perfectos cabalmente. Esteban, cuando fue apedreado, el primer mártir cristiano, ¿maldijo? No. ¿Qué dijo? Padre o Señor, no le imputes o no le tomes en cuenta este pecado. Amor, hermano, paciente. Romanos 8:18. La paciencia que siempre nos recuerda. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros o que en nosotros ha de manifestarse. Yo leía, a mí me preocupaba algo. Y decía, bueno, Señor, nosotros estamos en esta época y poco sufrimos como los hermanos de la Edad Media. ¿Será que somos aceptos ante tu presencia? Porque morimos, ahí nuestros familiares mueren, no fueron perseguidos, no fueron torturados, no se fueron cojos, mancos, ciegos, producto de las torturas, los que sobrevivieron, no. Estamos en una época como que de reposo, un poco de tranquilidad. Aunque si hay una guerra, obviamente, si hay una guerra espantosa, es la guerra contra nosotros mismos. Y hemos luchado, y nuestros familiares que han muerto, los hermanos en la fe, pues la familia, están luchando contra la carne, el diablo y el mundo. Una guerra de 3, 4 frentes, han luchado ellos. Y han perfeccionado el carácter en medio de una generación maligna. Entonces encontré un pasaje, creo que fue una vez que estaba predicando en la radio, en palabras de vida del gran maestro, que para Dios es tan valioso, escuche bien, para Dios es tan valioso, y Dios lo considera al cristiano humilde, sencillo, que invoca su nombre, que se consagra a él como el mártir cristiano, Ahí me quedé tranquilito, dije, bueno, Señor, gracias porque estamos en esta época. A mí me gustaría que Cristo viniese en la época esta. Ahí se prueba nuestra fe. El Señor nos va a dar el Espíritu Santo. Vamos a estar predicando o huyendo o torturado o encarcelado o esclavizado. Hay varias opciones. Dios sabe dónde va a estar uno. Él lo sabe. El que no sabe es uno. Lo que hay que estar es aferrado al Señor. Aferrado al Señor. Entonces necesitamos, hermanos queridos, mantener la paciencia. Pero debemos recordar también que las glorias venideras son mayores. Son mayores. Cuando estemos en el reino de los cielos, esos hermanos que murieron quemados, eso para ellos va a ser insignificante. La lucha que hemos pasado nosotros aquí, que hemos aguantado con paciencia, es insignificante. Así es. Bien. Dice aquí, pero en los que son, dice así Elena White, en el hombre natural o que no ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, la tribulación, la demora y la oposición producen con frecuencia solo impaciencia e inclusive el abandono de la buena causa que ha abrazado. Cuando una persona no ha nacido del Espíritu Santo, entonces no tiene el fruto. Obviamente, ¿qué producen esto en ellos? Impaciencia, y ahora se tornan abandónicos, dejan la fe, las creencias y se van, hermano. Pero en los que son espirituales y por lo tanto están bajo la influencia del espíritu de amor, la aflicción y la prueba producen una paciencia más perfecta y una resistencia a toda prueba. 1 Corintios 13:7. ¿Os es necesaria la paciencia? Sí, pero por encima de la paciencia os es necesario el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Así es. Y la paciencia, hermano, dice Pablo a los romanos, en el libro de Romanos, o en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 4, dice, o tienen poco la riqueza, su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, todo eso nos guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. ¿Os es necesaria la paciencia? Dijo Cristo. Sí, señores. Santiago 5:8, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está como cerca.
Seamos como pacientes, es el consejo del Señor. Estamos en el peldaño, ¿sí? Donde el Señor dice, sean como pacientes. Sean pacientes. Así es. 6, estamos en el peldaño 5. Peldaño 5, la paciencia. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, estimado hermano, amigo y amiga, el Señor nos llama a ser pacientes, sufridos. Hay momentos que uno es impaciente. Naturalmente, la naturaleza nuestra es así, impaciente. Uno no soporta a veces el dolor, la aflicción, el bullying, la burla. Eso no debe practicarse en la iglesia jamás. No permita usted eso, hermano director de iglesia, hermanos miembros de iglesia, que los muchachos se burlen de los otros muchachos. No tenga usted miradas, problemáticas, le digo yo, que esté como que viendo a la gente, que nota que lo ve, lo examina de arriba abajo. De repente usted está más acomodadito en el sentido de las entradas económicas, y usted ve que entra un hermanito o una hermanita con una ropita sencilla y unas sandalitas todas viejitas, y usted anda bien perifollada, bien bonita, ay sí, bien acomodadita. No, hermano, no la mire con desdén, no, señor. Puede usted correr esa alma, y esa alma, si no tiene paciencia, se va a ir. Más vale debemos prestar la mano a amiga, colaboradora. Así que debemos desarrollar la paciencia nosotros en nuestras relaciones, en la iglesia. ¿Cuántas cosas uno no ha vivido, hermano, dentro de la iglesia y en el mundo? Y nos toca ser pacientes, no abandonar, no nos vayamos de la fe. No, señor, de la iglesia del Señor. Mantengámonos firmes, fieles hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Peldaño número 6, piedad. Así es, la piedad. ¿Sabe usted qué es la piedad? La piedad, podemos decir que viene del latín, hermano, pietas, pietas, es como, se define como pieta, y pieta podemos decir que es como un sentimiento que impulsa al reconocimiento y cumplimiento de todos los deberes, no solo para con la divinidad, los padres, la patria, los parientes, los amigos, sino para con todo el mundo. La piedad, los comentaristas bíblicos dicen la piedad es reverencia a Dios, es una cualidad que impide que el cristiano se torne farisaico y lo mantiene humilde y amable, la piedad. Entonces hay piedad desde el punto de vista del trato con los demás, ¿verdad? Personas piadosas, ¿verdad? Hay piedad que tiene que ver con la reverencia hacia quién, hacia Dios. Y es una cualidad que nos mantiene sencillito, piadoso, humilde, en otras palabras, ante la presencia de Dios. Hubo 2 hombres que fueron al templo a orar, dijo Cristo. El uno era fariseo y el otro, ¿cómo era? Publicano, un pecador. Ustedes conocen la historia. El fariseo decía, Señor, ayuno no sé cuántas veces a la semana, diezmo, ofrendo, hago esto, no soy como este pecador. Hermano, este hombre no era piadoso, para nada, no. Era un falta de respeto. Esa oración no pasó ni del techo. Mas el otro decía, Señor, ten compasión ¿de quién? De mí. Ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Y quién salió justificado? Ustedes lo saben. La etimología de la palabra piedad viene de la palabra pietas, latina, la forma del sustantivo del adjetivo pios, que significa devoto o bueno. Entonces una persona piadosa es una persona como devota, es una persona buena, es una persona servicial. Por ejemplo, habían 2 personas pías, piadosas en los tiempos bíblicos, y a ellos se les reveló el Señor. El primero era Simeón, ¿se acuerdan? Cuando dijo, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación del mundo. 1. La otra era la viejita, la ancianita que tenía más de 80 años sola. Ana, una mujer piadosa, hermano, reverente hacia Dios y con buen trato hacia el prójimo. Eran 2 personas piadosas que registra la Biblia. Hay muchas, claro está, pero estamos hablando de estos 2 ejemplos, Simeón y Ana. 2 personas piadosas, santas, que estaban en la iglesia. Personas honorables, amables, humildes, devotas. Entonces la piedad es una devoción hacia Dios reverente. Y es un trato
Loable hacia quién, hacia el prójimo, la piedad. Así es. La piedad es el fervor también y la fe religiosa que debemos tener todo. Entonces, el peldaño número 6 es piedad completa. Piedad, la devoción hacia Dios, la reverencia hacia Dios. Piedad, lo amable, lo afable, lo bueno hacia quién, hacia nuestro prójimo. Hacia nuestro prójimo. Así es, la piedad. Hay que tener piedad, hermano. Piedad. ¿Sí? Ese fervor religioso, esa fe religiosa que debemos tener nosotros. En el Antiguo Testamento la piedad era vista como misericordia. En el Antiguo Testamento, de Cristo hacia atrás, la piedad como era vista como misericordia. Y en la Biblia encontramos frases, especialmente en los Salmos: oh, ten piedad de mí. ¿Sí? En cambio, en el Nuevo Testamento, el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y cumplimiento de la vida religiosa tal como Dios lo pide. Entonces, ¿sí había piedad en el Antiguo Testamento? Sí, se veía como ¿qué? Como misericordia. Ten misericordia de mí. Está la piedad filial, hermano. La piedad filial es una virtud de la cultura tradicional china. En China se practica la piedad civil, la piedad filial, ¿sí? Así como es una de las principales, dice aquí el escritor, es una de las ideas principales del pensamiento de Confucio, en la cual consiste en poseer responsabilidades y respeto hacia los padres o familia. Hijos piadosos, padres piadosos. En China, escuche bien, hermano, China, que tiene esas creencias todas extrañas. En el 2013 se promulgó la ley sobre la protección de los derechos e intereses de las personas mayores, la cual regula la obligación que tienen los hijos con los padres, como visitarlos, escuche bien, llamarlos, compartir sus aflicciones, ¿sí? Viajar con ellos, entre otras actividades. Hay una ley en China que es una ley piadosa, y es la piedad filial, es decir, la piedad familiar. Y eso está pasando mucho, hermanos queridos. Es que los hijos abandonan a quienes, a sus padres. Y esta ley dice que tienen la responsabilidad, los artículos, de visitarlos, de hacer una llamadita telefónica. Porque esos pobres viejos a veces están solos en las casas, en los apartamentos, en los lugares de habitación. Están solos. Y nosotros felices, o ellos felices con sus esposos y con sus muchachos, y se olvida de quien los trajo al mundo. Entonces hay responsabilidad de cada hijo, cada hija, de velar por sus padres. Eso es una persona piadosa, llamarlos, compartir con ellos, llevárselos a las casas, a sus casas, pase unos días con nosotros y darle un trato bueno, piadoso a la vieja. Vieja se dice aquí en Venezuela y en mi tierra por respeto a nuestros progenitores. Hoy un trato loable, hermanos queridos, benévolo hacia los viejos, a nuestros padres, salir con ellos, pasear, tomar en cuenta el día de la abuela o el día de la madre, aunque son días paganos, pero ese día es libre. A veces lo dan como libre, ¿no? Y usted va y comparte con ella. Usted debe llamar a su mamá, el cristiano, todos los días, compartir con ella, llevarle un almuercito, una comidita. No, que esta vieja es muy esto y muy lo otro. No, hermano, téngale paciencia, porque esa señora y ese señor le tuvo paciencia a usted. 9 meses en el vientre, o en casos excepcionales 7 meses. Soy como los muchachitos, 7 meses. ¿Y cuántos trasnochos, cuántos esfuerzos, cuántas medicinas, cuántos tratamientos no aplicó esa médico, esa enfermera? ¿Cuánta consejería, psicólogo, sociólogo, ama de casa? Y vamos a tratar a los padres mal. Apoyo esa ley en China, hermanos queridos. Esa ley tiene que aprobarse en Venezuela. Bien, Eusebia es otra palabra ¿para qué? Para la parte de piedad. Enfatiza especialmente la reverencia hacia Dios. ¿Sí? Eusebia. Ejercítate, le dice Pablo a Timoteo. Desecha las fábulas profanas y viejas profanas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces el apóstol Pablo aconsejó a su hijo espiritual, Timoteo, ejercítate en la piedad. Es decir, en la vida, hablemos de religión, en la vida religiosa hacia Dios, en el trato respetuoso hacia el prójimo, en el servicio benevolente hacia el prójimo. Sí, señores, piadoso. Personas como piadoso. Muy bien. La mejor defensa, estimado amigo y amiga, de la doctrina cristiana no depende de atacar continuamente las fábulas de moda, sino una vida cristiana consecuente. Usted tiene una vida cristiana consecuente, usted desarma a cualquier predicador loco que ande por ahí, con fábulas extrañas, ¿sí? Y además, la presentación clara y positiva de la verdad que manifiesta esta genuina experiencia cristiana será más eficaz para que valerse de equívocos o sofismas al exponer cuestiones irreales y fantásticas. Un día hubo una ley dominical en Australia. Hubo un colegio, creo que se llamaba Avandole, y mandaron una comisión policíaca para ese colegio. Y estaba Elena White, porque Elena White fue excluida, hermano. Ya los hermanos se cansaron. Conversaba con un pastor de la iglesia, me contaba la historia, no él, de la hermanita Elena White. Y bueno, tú sabes, ¿no?, que es pesada la gente que corrige, que aconseja. Entonces vamos a mandar a esta anciana para Australia. Desde Estados Unidos a Australia, al otro lado, hermano, del mundo, allá, por debajo de la tierra, del globo, allá la mandaron a ella. Allá estuvo la siervita de Dios trabajando con sus aflicciones, con sus trasnochos, con sus dolores. A veces había momentos en que el brazo derecho solamente se le movía, lo demás estaba tieso, inmóvil pues, y esos dolores. Y ella, el Señor le dijo, le reveló, le dio visiones sobre terrenos que debía comprar. Y fundaron un colegio y toda esa serie de cosas. Esa mujer fue paciente, hermano. Fue paciente. Cuando usted estudia las características de un verdadero siervo de Dios y se le aplica a ella las cumplió. Tenemos los registros sagrados. Y hermano, en cuanto a lo que hemos dicho aquí, nosotros de la vida cristiana consecuente con la verdad, enviaron una comisión policíaca para que vigilasen a los adventistas. ¿Y sabe qué dicen los adventistas? ¿Y qué vamos a hacerle nosotros a ustedes? Si ustedes nos han ayudado a nosotros, han sido un dechado, un modelo, un ejemplo, una vida piadosa. Cuenta la historia. Y lo que hacían era comer y compartir con ellos ahí, escuchar las predicaciones. Entonces es importante que usted y yo seamos consecuentes con la verdad. Sí, señores. Consecuentes con la verdad que profesamos, que predicamos. Debemos vivirlo en experiencia propia, hermano, nosotros. Es triste cuando uno ve las personas que hay, no. Y hermano, que hay que hacer esto, lo otro. Nada. Van en contra de la fe. Van en contra de la fe. Es un peligro eso. No son personas piadosas. Bien. La piedad en hebreo también tiene su concepto. Hesed. Hesed. En hebreo, piedad. Designa en primer lugar la relación mutua que une a los parientes. Hubo parientes, hermano, y hablamos que la piedad en el tiempo antiguo era como misericordia en los parientes. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, la traducción de la Biblia de las Américas, le voy a leer el pasaje de Génesis 47:29. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, remóntese allá rápidamente, gimnasia cerebral, vámonos para Egipto. Estaba Israel viejito y ancianito, estaba José, su hijo bendito. Entonces se acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ¿sí? Y trátame con misericordia, o sea, es decir, trátame con piedad y fidelidad, y por favor, no me sepultes en Egipto. ¿Y cuál fue el trato de José hacia su padre? ¿Fue un trato piadoso? ¿Le cumplió el último deseo de este siervo de Dios, de su padre? Claro que sí. La historia registra en el libro de Génesis que se lo llevó allá. Iban llorando, como 30 días duró ese lloro. Y la gente de los cananeos decía: gran llanto es este. Y le pusieron un nombre ahí extraño, ¿no?, para nosotros. Cumplió, hermano. Entonces, habían... En hebreo, la piedad es Hesed, es la relación mutua que une a quienes, a los parientes, a la familia, a los actos de misericordia que se hacían.
¿sí? Entre amigos había misericordia. Primero de Samuel, capítulo 20, versículo 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo. Y si maldad hay en mí, mátame tú, que no hay necesidad de llevarme a tu padre. Entonces había un acto de piedad entre Jonatán y David. ¿Un acto de qué? De misericordia. Haz pues conmigo misericordia, haz piedad conmigo. Y fue cuando David se ausentó de la mesa porque quería ir a donde su padre. Entonces Jonatán practicó la piedad se practica entre amigos. Y la piedad es ese acto benévolo, bondadoso. ¿Sabes qué es triste, hermano? Que usted fíe en alguien. Por eso es que no podemos fiar en el hombre. Yo se lo aconsejo, hermano. No confíen en los hombres. No cuenten más de los debidos. No ponga a contar los defectos de su esposa, de su esposo. No, señor, si no hay necesidad. Si el barco suyo en el hogar se está hundiendo, obviamente busque un pastor que sea ético. Porque en mi corazón yo llevo una carga de 20 años. Y desde joven he tratado con problemas, con dificultades en la iglesia, que si se los cuento a ustedes, ustedes se quedan aterrados. Pero como Dios ha tenido misericordia conmigo, piedad conmigo, el Señor me ha mostrado cómo mostrar misericordia con esas almas. Y muchas de esas almas no fueron procesadas por piedad, por no dañar la iglesia, la imagen de la iglesia y del hermano. Y esas hermanas y esos hermanos, que hay unos que están en el sepulcro, que eran personas notables en la iglesia, de yo decirle a ustedes los problemas, le enfermo la mente. Eso va conmigo hasta el sepulcro. Entonces eso es ética ministerial, es ética pastoral, ética cristiana que debemos tener todos. Si el barco se hunde, busque una persona que sea, que tenga ética, que sea reservada, que no vaya a comentar lo suyo. Eso es un error garrafal, que un pastor esté hablando de los problemas internos de una familia, se lo comente a otro y se lo comenta a otro porque son amigos y todo el mundo lo sabe. Y después la persona lo sabe y se siente así defraudada. No, hermano, entre amigos, hermano, confíenle sus problemas al Señor. Si usted tiene problemas graves, espirituales, que debe confesarlo, hablar con un pastor, busque, hermano. Dile, pastor, quiero decirle esto algo a usted delante de Dios. Y espero que usted mantenga ética. No le falte el respeto con decirlo eso al pastor. Si el pastor se molesta, usted dice, pastor, discúlpeme si usted se molesta, o un obrero o un anciano de iglesia. Sea ético, conserve esto, hermanos queridos. Se lo voy a decir a usted, tengo este problema así, así, así. Si es un joven, si es un adulto, si es un anciano, si es soltero, si es casado, si es viudo, si es viuda. Hay situaciones terribles, hermanos, que vienen a la vida de la persona. Y entonces el hermano busca misericordia, piedad, y lo comenta. Y bueno, se dan los consejos, obviamente. Se dan los consejos y esperamos que esos consejos sean de bendición. Y han sido de bendición, pues, en el ámbito general, hablando del cuerpo ministerial. Pero, hermano, hay personas que se hacen pasar por amigos y traicionan la confianza. Y se van divulgando los males de iglesia en iglesia. Y claro, las iglesias, las personas no son inmaduras tampoco. Hablando en términos coloquiales, no son tontos. No, de casi voy a creer. Entonces tratan de vituperar, de dañar la imagen de esa hermanita, de ese hermanito. Es terrible. El que habla de uno, hermano, de una persona, va a hablar de usted también. Es un problema eso, la doble moral, es un problema. Pero aquí no, hermano, entre Jonatán y David no había eso, no hubo traición. No, señor, Jonatán mostró piedad. En los tiempos bíblicos se entendía como misericordia. ¿Hacia quién? Hacia David, hermanos queridos. Hacia David. Así es. Y otro caso, hermano, en las alianzas. En Génesis 21:23 dice, en la Biblia Jubileo del 2000. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la misericordia que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Entonces, esto, hermanos queridos, era una, ¿cómo se llama eso? Una alianza que había hecho el siervo de Dios, hermano. ¿El siervo de quién? Del Señor. Y le prometió, y esa alianza se respetó, tuvo misericordia. Fue piadoso con quién, con él, porque este siervo de Dios se la pasaba de lugar donde, de lugar en lugar, de un lugar a otro, y se había hecho como poderoso también, poderoso.
Esto fue el caso del siervo de Dios, Abraham. Abraham, cuando hizo pacto entre Abraham y Abimelech, ¿se acuerdan? Los hijos de Efrón y esa gente. Alianza piadosa, piadosa. Así que debemos ser personas como piadosas, íntegras. Así es. En este lazo humano tan fuerte que es la Gesed, hablando del hebreo, permite comprender el que establece Dios con alianza entre él y su pueblo, a la piedad de Dios, es decir, a su amor misericordioso a Israel y a su primogénito. Imagínate tú la alianza que había entre quién, entre Dios y su pueblo, esa piedad, esa misericordia entre Dios e Israel. Y ese amor, hermano, debe fluir entre nosotros también, ese tipo de piedad. Debe fluir ese tipo de piedad. La piedad práctica, la piedad personalizada, ¿en quién estuvo? En el Señor Jesucristo. Ahí está. Así es. La piedad como práctica. La espera de los que desean servir a Dios en la piedad. Ociotes. Y en la justicia es colmada por la piedad Eleos, de Dios que envía a Cristo. Lucas 1:75. El ángel le dijo a María que sería el Salvador, el piadoso, hermano. Cristo es el piadoso. El ocios es Jesucristo, el servidor, el amante, el piadoso. ¿Y cuánta piedad nos mostró Jesucristo con todos los que le buscaban? Y lo registró el siervo de Dios amado, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, a mí viene, y lo que a mí viene, no le echo fuera. Así que la personificación de la piedad está en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Enviado por quién? Por el Padre. Y obviamente el Espíritu Santo accionando, porque se cernía en la congregación donde estaba el Señor Jesucristo, estaba el Espíritu Santo trabajando también. Es un trabajo en equipo, hermanos queridos. Es un trabajo en equipo. Bien, entonces, ¿qué desea Dios, hermanos? Que usted y yo seamos como piadosos. Es el escalón o el peldaño número 6. Número 6. Hay tantos ejemplos que hablar a nivel de la Biblia, ¿verdad? Que no hay tiempo para ello. Pero quiero leerle Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 19. El mundo se convencerá por lo que la iglesia viva y no por lo que enseñe desde el púlpito. Desde el púlpito el ministro anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia se demuestra su poder. Pero dice, la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. El asunto es la práctica, la vivencia, ser cristianos como genuinos, verdaderos. O sea, que seamos cónsonos con lo que estamos predicando. Esa es parte de la piedad, o es la piedad en esencia para nosotros también. La piedad en esencia. Y dice la sierva del Señor en uno de las matutinas, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos la ventaja que tuvo Timoteo al recibir un ejemplo correcto de piedad y verdadera santidad. ¿Te das cuenta? La religión era la atmósfera de su hogar. El poder espiritual se manifestó el poder espiritual manifiesto de la piedad en el hogar, preservó la pureza de su lenguaje y lo mantuvo libre de todo sentimiento corruptor. ¿En los tiempos de quién? De Timoteo, en los tiempos bíblicos. Y Pablo, cuando vio a este muchacho, lo vio un muchacho como pío, un muchacho santo, y se lo llevó. Antes de ingresarlo al ministerio, le hizo un examen y lo vio apto para el ministerio y para encargar el ministerio de las iglesias, para colocar sobre él una responsabilidad enorme. Entonces, la piedad práctica, querido padre, recuerda el texto bíblico que dijo Jesucristo, la frase de Cristo: el Hijo hace lo que ve hacer a quién, al Padre. Debemos ser piadosos, evangelios prácticos, debemos ser cónsonos con lo que enseñamos. No hagamos como dijo la señora aquella, que quitó una cosa fiada por allá, llegó el cobrador. Y entonces le dijo la hermanita, dígale al Señor que yo no estoy. Y la pobre criaturita inocente, cuando tocaron el timbre, fue allá, ay, mamá dice que no está. No mentir, hermano, no. Vamos a practicar, vamos a ser cristianos genuinos. Así que estamos en el peldaño número 6. Número 6, tomando el consejo del apóstol Cefas. Dice asimismo, añadid a vuestra fe, primer escalón fe, virtud,
es el segundo peldaño. A la virtud, conocimiento, tercer peldaño. Al conocimiento, dominio propio, cuarto peldaño. Al dominio propio, paciencia. Muy bien. Quinto peldaño, a la paciencia, y a la paciencia, piedad. Muy bien. Nos falta entonces afecto fraternal y amor. Son 2 peldaños para subir esta enorme escalera. Es más alta, es más larga que la escalera de Suiza, que tiene más de 11.674, algo así, escalones. Esta tiene ¿cuánto? 8, pero la extensión es enorme. Y todos podemos ascender por ella. Al final, ¿qué vamos a encontrar? La gloria eterna, la esencia de la piedad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí arriba, y los santos ángeles. Así que vamos a llamar a nuestra hermana Catherine, a ver quién ha interactuado con nosotros. Se nos va la hora, toca hacer hoy obra misionera, ¿no? Después que salimos del programa nos vamos a hacer las visitas con las almitas, el curso bíblico, y los hermanos de los ancianitos aquí de la iglesia. Estudiamos la escuela sabática con ellos, le atendemos sus deseos, sus peticiones, oramos y todo eso, ¿no? Ese es el trabajo ministerial que se está realizando aquí en Coro, Estado Falcón. Vamos a ver, tenemos aquí a nuestra hermana Yudelis. Feliz día para la audiencia, bendiciones del cielo, gracias, amor mío. Bendiciones para ti, Loida Durán. Hola, buenos días, familia Hernández. Un abrazo desde la distancia, y los que a diario escuchan Dosis de Conocimiento, tengan un buen día. Amén, mi estimada Loida. Señor te acompañe. Bien, bien, tenemos aquí a Yueli Rodríguez. Saludo a mi amado esposo, gracias, amor mío. Tengo aquí buenos días, bendiciones. Saludo desde Valera, mi estimada hermana Carolina Hernández. Ahí está, activa y proactiva en la ciudad de los Andes. Saludos para la vieja, mi madre querida. Dios la bendiga. Laura Maribel Veracierta, feliz día. Mis estimados hermanos, Dios poderoso sea nuestro guía y nuestra escalera. Amén. Dios te bendiga, mi estimada Laura. Saludos para tu esposo y para tus muchachos. Elsa María Galíndez, nuestra querida hermana que nos escucha y nos ve desde Acarigua, estado Portuguesa, el estado granero de Venezuela. Muy buenos días, pastor, que Dios le bendiga y lo proteja, amén, de todo mal y peligro, así sea. Y es verdad que tenemos que aprender a tener paciencia para que todo nos salga bien. Es Elsa, la de Acarigua, así es, mi hermana. La paciencia es una virtud, es el fruto del Espíritu Santo. Así que el Señor te acompañe, hermana, a ti y a tu familia, y os brinde salud. Jaime González, feliz día para todos, bendiciones en sintonía. Cristo es la única escalera para llegar al Padre Celestial, aleluya, así es. Bendiciones. Saludos, Pastor Hernández. Buenos días, bendiciones. Nos saluda Nectalí Colmenares desde la Sociedad Misionera Internacional Valencia. Muy bien, muchas bendiciones, estimado anciano. Silvia Tel Sánchez Díaz, fiel oyente y vidente, televidente. Dios te bendiga, hermana. Gracias por tus bendiciones. Karen Hernández, tremendo. El Señor nos ayude para subir esta gran escalera. Bien, ya estamos entonces al final de nuestra programación. Gracias por compartir, gracias por estar allí. Escuchando Dosis de Conocimiento y también enviando el contenido a las demás personas. Gracias por vernos. Oremos mucho, Señor, hermano. Vamos a subir por esta escalera que obviamente tiene pasamanos por ambos lados. Podemos ir confiadamente. No vamos a sufrir ningún tipo de inconvenientes, que no vamos a caer, no vamos a fracturar la cadera y eso no. Nada de eso. Dios hizo todo perfecto. Oremos. Padre amado, gracias por tu misericordia, porque vamos en el peldaño número 6. Rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe para avanzar por la fe y que pronto nos veamos allá arriba en el monte Sión para adorar tu nombre. Bendice a la audiencia y pasa tu mano sanadora sobre los enfermos y conforta a los débiles. Y si hay uno privado de libertad, tú puedas liberarle, Señor, de acuerdo a tu misericordia. En Jesucristo, amén. Chao, chao. Dios les bendiga.